Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de ser librado del infierno o del lago de fuego eternamente. Cuando hablamos de la salvación, es de ser librados de algo que la Biblia llama el día de la ira de Jehová o del Señor, que es la gran tribulación. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de ser librados de un personaje del cual vamos a hablar hoy, que se llama el anticristo. El anticristo significa anti, que está en contra, pero a la vez arremedando. Como cuando uno imita a una persona, pero está en contra, y es decir, el contrario Mesías. A estos días, en este momento, hay 13 personas en el mundo que aseguran ser Jesucristo encarnados. 13 anticristos, 13 falsos Mesías, que dicen y que tienen miles y millones de seguidores. Miren lo que es el poder del diablo. Entrevistaban a una profesional en un título bastante, ¿qué diría yo? Reconocido, de una de las universidades con fama mundial, llorando, daba testimonio que ella buscaba paz, que ella buscaba respuestas, que ella buscaba no sé qué más cosas y no las había encontrado en ninguna parte, solo hasta que había creído en el falso Mesías. Solo hasta eso. Y lloraba. Y duran días esperándolo. Por ejemplo, uno que hay en Rusia, se mete por allá en una montaña y sale y duran días esperándolo para poder verlo. Todo ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de los títulos que le da la Biblia al anticristo, porque con los nombres describe la naturaleza de lo que a la humanidad le espera. Así que vamos a hacer dos cosas. Ore por favor, dígale a Dios: Señor, necesito que me asistas, que me dé revelación, que me hagas entender estas verdades para que yo encuentre la razón de servirte. Mucha gente no sabe cuál es la diferencia entre la mano y la derecha y la izquierda en cuestión espiritual. No les da igual nada. Y por más que leen la Biblia, no la pueden entender, porque una de las razones cuando nosotros rechazamos a Dios, ese es el letargo, ese es como un juicio de Dios, donde dice Dios, y Dios los entregó a. Entonces, como que el Señor dice, finalmente hagan lo que quieran, que yo un día voy a arreglar cuentas con ustedes, como dirían nuestros padres. Entonces, pídale al Señor que dame revelación para yo entender que la salvación que tú me estás ofreciendo vale la pena. Que este esfuerzo que yo hago por congregarme, que este esfuerzo que yo hago por apartarme del diablo, del pecado, de lo que me daña, de lo que me corrompe, de lo que afecta a la humanidad, vale la pena. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor Todopoderoso, gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, gracias porque tenemos la promesa que donde 2 o 3 nos reunimos, tú estás con nosotros. Señor, necesitamos, Dios, tu ayuda, por favor. Que tu Espíritu Santo, Señor, avives, Dios, el fuego que hay en nuestras vidas, Señor. Así como tú, Dios, le hablabas a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo, Señor, también en nuestra vida, para que podamos apreciar, valorar esa salvación tan grande, que no hubo riquezas, que no hubo sacrificios, que no hubo ninguna otra forma de poder recibirla, sino solamente a través de tu sacrificio, Señor Jesucristo, de tu palabra y de tu obra para nosotros, Señor. Dios Todopoderoso, aquí estamos pidiendo tu ayuda. Señor,
Te damos gracias por la asistencia que nos das, por la revelación, por el entendimiento que podamos tener a todas estas verdades. Líbranos de toda mala interpretación, de toda herejía, de todo aquello que tu palabra no dice. Guárdanos, Señor, de todo engañador, de todo falso, de todo hipócrita, de toda cosa mala, Señor. Y ayúdanos a que siempre nuestra fe esté cimentada en tu palabra. En ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Vamos a mirar entonces este video. Atentos, por favor. El anticristo ya está entre nosotros. Solo le falta hacer su declaración al mundo para darse a conocer a la humanidad. Estén alertas y vigilantes contra las élites Illuminatis que gobiernan este mundo, ya que tienen todo previsto para dar comienzo al reinado del anticristo, el adversario de Dios. Los demonios que llamáis extraterrestres, están aliados con las élites y con los gobernantes de las potencias mundiales. Son ellos, los llamados extraterrestres, los que guían y asesoran a través de las élites a todos los gobernantes de las grandes naciones. Todo lo tienen ya planificado para desestabilizar la economía y la paz mundial, con el fin de que el mundo entre en caos, para que en medio de esta crisis, haga su aparición el anticristo, como el planificador y salvador de la humanidad. La gente despierta y consciente, sabrá discernir fácilmente el espectáculo del engaño, cuando aparezca el falso Mesías. Pero la inmensa mayoría de esta humanidad ingrata y pecadora, que anda alejada de la luz de Dios, correrá a darle la bienvenida, lo adorará y le anunciará al mundo entero, que el Mesías ha regresado. Cuidado y se dejen engañar, nosotros sabemos muy bien que el Hijo del Hombre, ya no pisará más este mundo. Esta vez sus planes serán diferentes, esta vez Jesús no viene como un humilde cordero, no. Esta vez viene como un león, como Rey de Reyes, y su segunda venida será gloria y esplendor. Él viene a reinar su pueblo en su nueva y celestial Jerusalén. Tengan pues muy presente todo esto, para que cuando aparezca el Hijo de la Perdición, diciendo que Él es el Cristo cósmico, el arquitecto del universo, el Maitreya, el instructor del mundo, ya vosotros estéis preparados para no caer en el gran engaño de Satanás. Los discípulos del adversario y su precursor, andan viajando por el mundo adoctrinando a la humanidad para alejarlos de Dios. Están preparando y allanando el camino para la aparición del falso Mesías. Todos los medios económicos y mediáticos de este mundo, le servirán al adversario. Las élites mundiales que gobiernan la oscuridad no escatiman en gastos, a través de sus fundaciones van a repartir dinero en los gobiernos de los países más pobres, con el fin de que sus gobernantes preparen a sus pueblos, para darle la bienvenida al Hijo de la Perdición, al renegado, al ángel caído, a Lucifer. Muy pronto, amigos, el espectáculo del engaño comenzará. Imágenes holográficas van a proyectarse en el firmamento de todas las naciones que representan al Dios que predomina en cada nación, según su religión. Si la mayoría de los habitantes de una nación son católicos, la imagen que proyectarán en el firmamento, será una que represente a Jesús, o mejor dicho al falso Jesús, el Maitreya, haciéndose pasar por el Cristo verdadero, como el buen pastor. Obviamente esto es un gran engaño, pero muchos caerán, y muchos serán los engañados. Si la religión predominante en otras naciones es el budismo, la imagen proyectada será Buda. Si la religión predominante es el islamismo, la imagen proyectada en esa nación será Mahoma. Esas imágenes hablarán, se moverán, y muchos incautos caerán en la trampa, en el vil engaño. Luego de un tiempo de adoctrinamiento se funcionarán todas en una sola y aparecerá una sola imagen del Maitreya, proclamándose como el único y verdadero Dios todopoderoso. Este solo será el principio del comienzo del gran espectáculo del engaño. Así que, ¿cuál es el propósito de los trazos químicos? Los aerosoles siendo esparcidos hacen el aire más conductivo para los hologramas. A través de la arpa ellos pueden hacer holografías de ángeles, y Jesús apareciendo en el cielo y las personas pensarán que es real. ¿Qué tan bueno es esto? Solo pregunta a aquellos que han caído en la charada de la Virgen María en todos estos años. Eso fue solo una práctica. Y por supuesto la agenda del nuevo orden mundial solo desea matarte. Ellos le llaman control poblacional. Esto realmente es conocido como asesinato. Bario, aluminio y otros contaminantes y venenos que están siendo analizados en los trazos químicos que estamos respirando, están rompiendo el sistema inmunológico de las personas en todo el mundo. Erupciones de epidemias de gripe y ellos culpan a otra cosa de esto cuando realmente está en el aire que respiramos de los trazos químicos. Ellos no son nada menos que bioataques desde el cielo.
Términos descriptivos asociados a los trazos químicos desde la Biblia incluye veneno, tóxicos, drogas, muerte, contaminación, entrañas, intestinos, digestión, asma, cielo, diario, lisiado, discapacitado, dimensional, butano, arsénico, altitud, aridez, mal, severo, evaporación agudo, serio, malo, perversidad, atroz y enfermedad. No solo está afectando a personas, sino a nuestros animales y la tierra también. Nuestra carne está siendo contaminada y nuestro suelo está siendo saturado con químicos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que ya no podamos cultivar nuestra propia comida? Quizás esto es porque nuestro gobierno ha estado tratando de crear frutas y vegetales, y porque ellos han comenzado con la utilización de la ingeniería genética en la comida. Ellos saben más de lo que le están revelando al público. ¿Están todos envueltos? ¿Es esta una enorme conspiración para destruir a la humanidad? No. Solamente la élite en la agenda del nuevo orden mundial realmente sabe lo que está pasando. Las inferiores e ignorantes personas solo saben con lo que ellas se tropiezan, o lo que les dicen. Y a estas nunca se les ha dicho toda la verdad. Esto incluye las ramas del gobierno, agencias, científicos, oficiales de la salud y todo el mundo o cualquiera que no sea miembro activo del leal luciferino nuevo orden mundial. El gobierno es departamentalizado por una razón. El gobierno como un cuerpo contrata servicios de diferentes miembros del cuerpo, pero el brazo nunca sabe lo que la pierna está haciendo o viceversa. Ellos mantienen todo en piezas de manera que nadie sepa cómo es el rompecabezas completo. Pero ellos no pueden engañar a Dios. Y Él está revelando su agenda escondida y sus planes siniestros de asesinato, hambrunas, inanición, y enfermedades que ellos están perpetrando sobre la humanidad en conjunción con lo que los alienígenas en Marte están haciéndonos. Esto es, después de todo, la casa base de Mabus, quien liderará el nuevo orden mundial dentro de un gobierno mundial desde el cual él podrá dirigir. Mucha de la tecnología considerada como oscura o negra es tecnología alienígena dada a nuestros líderes del nuevo orden mundial para usarla para ayudar a implementar su agenda luciferina junto con el control global y rastreo. Si ellos no pueden matarte, ellos siempre sabrán dónde tú estás. El sistema GPS, posicionador global satelital, es solo un comienzo y condicionamiento para acostumbrarte a la idea de que estás siendo rastreado. Si una llamada telefónica puede ser rastreada, y luego del teléfono, el próximo paso es la persona misma. Chips, donde quiera chips, y por todos lados y eventualmente, será requerido un chip dentro de cada humano. Marte es también la localización de Mabus. El nombre Mabus fue hecho popular por las profecías de Nostradamus, quien predijo que un líder mundial se levantaría llamado Mabus. No obstante, él afirmó que este Mabus era justo un precursor del anticristo por venir. En mi investigación no puedo encontrar ninguna diferencia entre los dos. Mabus es el anticristo. Él es el líder, el jefe, el director del nuevo orden mundial. Él será anunciado desde Marte a la Tierra en un espectacular despliegue de ovnis y luces conocido como el Proyecto Blue Beam. Nuestro gobierno ha invertido billones de dólares para coordinar todo lo necesario para ayudar a Satanás venir a la Tierra como el falso Mesías. Satanás no podría hacerlo sin la ayuda de sus fieles seguidores, aquellos que están trayéndonos el nuevo orden mundial. Aún el costo multimillonario en dólares de la Estación Espacial Internacional será usada para anunciar su arribo a la Tierra vía un gramófono tan poderoso y tan alto, que la Tierra entera podrá escucharlo. Las personas de la Tierra no sabrán de dónde viene esa voz excepto de la dirección general del cielo. Ellos pensarán que Dios está anunciando la llegada de su Hijo a la Tierra cuando realmente es tecnología moderna en su peor intento de engañar a cada persona en este planeta. La humanidad ingrata y pecadora, le dará la espalda a Dios por seguir al falso Mesías. La inmensa mayoría de esta humanidad al ver al Maitreya, entrarán en euforia, muchos llorarán y se darán golpes de pecho, lo alabarán y adorarán como si fuese el mismo Dios. Y Jesús les dirá: fariseos hipócritas, yo vine en nombre de mi Padre y no me reconociste, sino que me rechazaste y condenaste a morir en la cruz. Otro que no soy yo. Muy pronto aparecerá usurpando mi nombre, y a ese sí lo recibiréis con júbilo, y pregonaréis por todo el mundo su llegada. Pobres de vosotros que rechazaréis la luz del mundo, que soy yo, para coger al Dios de las tinieblas, que os dará como pago la muerte. Preparaos, rebaño mío, porque Maitreya el anticristo está próximo a anunciarse a la humanidad como el Mesías esperado. Nuevamente os digo a vosotros, rebaño mío, no podéis verlo ni escucharlo, porque tiene el poder de hacer que lo améis y lo sigáis.
Su aparición en el mundo será después de vuestro paso por la eternidad. El espectáculo mediático está por comenzar, lo mismo que las proyecciones holográficas comenzarán adoctrinando a la humanidad con propaganda, y con proyecciones de imágenes en el firmamento para ir preparándola a la aparición del anticristo. Rebaño mío, orad, ayuna y haced penitencia, fortaleceos lo más que podáis con mi cuerpo y con mi sangre, para que vuestro espíritu esté fortalecido. Leed mi palabra en Mateo 24, señales precursoras y medítala, para que no caigas en el engaño del falso Mesías. Lo único que uno tiene que creer con exactitud lo que está escrito en la Biblia. Para hacer, le ponen acá, le ponen allá, y toda enseñanza tiene alguna inclinación. Toda interpretación de la Biblia, pues debe estar muy pendiente a que se ajuste. Escúcheme bien, ninguna interpretación de la Biblia es infalible, porque quien la interpreta es un ser humano y se puede equivocar. Lo que es infalible es lo que dice. ¿Me hago entender? No que lo dijo fulano, que lo dijo sutano, que lo dijo allá y que lo dijo acá. Algo que Dios ha puesto en mi corazón ponerles a ustedes de advertencia: cuando alguien hable más de él y su grupo de líderes hablen más del pastor, apóstol, profeta, enviado, Mesías, como le llamen, que del Señor Jesucristo, ahí tenemos ya problemas. En todo lugar de sana doctrina se tiene que hablar siempre del Señor Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, de la palabra inspirada por Dios y no de los que están allí. Me decía alguien que asiste a una iglesia numerosa, no. Nosotros ya sabemos sí, toda la vida del pastor, porque todos los días que nos hace reunión nos cuenta una partecita de cuando él era niño, cuando él era adolescente, cuando él era joven, cuando él se casó y lo que pasó. Siempre ya sabemos todo lo de él. De la Biblia muy poquito o nada. Aquí no, aquí se va a saber de la Biblia. Entonces vamos con los títulos que la Biblia le da a este hombre. Aquí no se necesita tanta cosa. El primer título es Rey Altivo. Entonces los nombres van a describir las actitudes que el anticristo va a tener. Dice Daniel capítulo 8 versículo 23. Y al fin del reinado de estos, está hablando de un cumplimiento profético, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Dos cosas hay aquí para tener en cuenta. Una, cuando los transgresores lleguen al colmo, va a haber una apostasía a nivel mundial. Usted verá mucha gente que fue consagrada, que fue comprometida con Dios, que estuvo atenta, que estuvo, bueno, de lo mejor, con una actitud displicente, con una actitud que no da con lo que tenía. Entonces se han apartado, se han enfriado, se han despreocupado del Señor. De esos transgresores habla. Y luego dice la Biblia, se levantará el rey activo de rostro y entendido en enigmas. Cuando la Biblia habla de enigmas, está hablando de toda clase de espíritu, de brujería, de hechicería y de todo lo demás. Los que están aquí atentos, levánteme la mano, a ver. Bien, escuche bien. ¿Usted no se ha preguntado por qué los grupos políticos, los grupos filosóficos, los grupos ateos no aceptan la existencia de Dios? Sin embargo, están muy atentos a todo lo que es brujería, hechicería, riegos y todo eso. Es decir, aceptan la existencia de un ser natural, no bueno, no de Dios, pero sí de hechicería y de brujería. Ustedes podrán ver en noticias, podrán ver en informes cómo estos que proclaman no Dios, enemigos de la iglesia, están con santerismo, están con brujería, están con hechicería. Todo eso se está preparando para cuando llegue ese personaje, encuentre todo preparado, todo listo, camino abierto. Rey altivo.
La segunda característica que tendrá este ser, se le conoce como el príncipe que ha de venir. Dice Daniel capítulo 9, versículo 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Aquí hay algunos que interpretan que ese príncipe que ha de venir es el Señor Jesucristo. Son los mismos que interpretan que Apocalipsis, en el capítulo 6, el primer sello es el Señor Jesucristo. Ahí está hablando es del anticristo. Hay que estar allí atentos para que no nos vayan a confundir, porque ese era uno de los problemas, o fue uno de los problemas que tuvo la iglesia de Tesalónica. La iglesia tesalónica, el apóstol Pablo les dio instrucciones y luego llegaron los que perturbaron y le mezclaron todo y le tocó enviar la primera carta y no le fue clara y le tocó luego enviar la segunda carta para aclarar la diferencia entre el traslado de la iglesia y la segunda venida de Cristo. La iglesia tiene que estar atenta. La iglesia cristiana de la época de Hitler decía que Hitler era el anticristo y así sucesivamente algunos siempre declararon sobre este personaje. Entonces ese príncipe que ha de venir. El tercer nombre se le conoce como el cuerno pequeño. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ya Apocalipsis refiriéndose a este hombre, y les voy a decir por qué es que el cuerno y luego arranca 3, ¿cómo se? Apocalipsis 13:5 dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia, proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, que será la gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste. Escúcheme, tan pronto el Señor levante la iglesia, se va a quitar el estorbo para que el anticristo se manifieste. Pero el anticristo no va a llegar con, como dicen por ahí, de una vez con cachos y cola y manifestándose. No, llegará con engaño, llegará a solucionar problemas, lo aplaudirán. Dirán, este sí es el verdadero, este era el que nosotros esperábamos, este sí es. Entonces, el anticristo aparece de 10 naciones. 10 naciones que por ahora se cree que es el mercado común europeo, que han subido a 12, 15, han bajado a 8, pero nunca en toda su existencia han quedado las 10 naciones. Esas 10 naciones se van a reunir y van a escoger, que ya el primer ministro de Inglaterra y otros, ya van como unas 4 o 5 personajes mundiales, dicen que lo que necesitamos es un gobernante mundial. Por el lado de la religión, el Papa eligió una junta de 70 personas para que haga unión, para que se una con las religiones budista, musulmán y todos allí. Y ya se dice que gran parte de iglesias que fueron iglesias de sana doctrina, hoy día son apóstatas y se están uniendo, y se conoce eso como el ecumenismo o la unión de iglesias. Entonces, ese coro, por ejemplo, no lo cantamos aquí. No importa la iglesia que vayas, sí importa, porque si están enseñando algo equivocado, no podemos aceptarlo. Entonces, es elegido por 10, y luego que está gobernando, él destruye, destituye, él arranca a 3 o toma el gobierno de 3 de ellos, y es donde aquí dice que surgirá. Cuando destruye o arranca el gobierno de 3, ya quedan 7 y él gobernando, es cuando
va a manifestarse como el cuerno. ¿Por qué en la Biblia le llaman cuerno? Porque el cuerno es símbolo de poder. El símbolo de poder allí, por ejemplo, a los reyes cogían un cuerno lleno de aceite, les echaban para entregarles el poder para gobernar. A los profetas también se ungían de esa manera y siempre ha sido símbolo de poder. Entonces aquí lo tenemos como el cuerno pequeño. Cuando ustedes lean en la Biblia, cuerno pequeño no es un infiel pequeñito, sino es un demonio, un diablo, un anticristo. Número 4. Ustedes no tienen necesidad que les explique tanto, decía el apóstol Pablo a la carta a la iglesia de los tesalonicenses, que ya la saben. Estamos haciendo un repaso. Se le conoce también como el desolador. Dice Daniel 9:27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Después de que está 3 años y medio de falsa paz y de que ahora sí lo tenemos todo, allí es donde muchos que quedaron en el rapto de la iglesia van a creer y van a decir que menos mal que se quedaron, que no desaparecieron. Porque dentro del traslado de la iglesia, una de las explicaciones que darán será que seres extraterrestres secuestraron. Ya hay, tristemente, pero es que el que no es sincero con Dios termina cayendo en problemas. Uno de los que asistió con nosotros en un tiempo, ahora ya cree que el diablo engendró en Eva un hijo y que son los reptilianos y que esos seres que son como demonios están con forma humana, que a uno le da risa hasta dónde el diablo coge a una persona. ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué caen en eso? Porque van viendo la iglesia como una fuente de negocio, como una fuente de hacer trampas, como una fuente allí de cosas, y van rodando y van dando allí hasta que finalmente reciben lo que se merecen. Me pregunta una señora refiriéndome el susodicho, ¿cómo le parece que me llevaron donde alguien que hacía, mejor dicho, milagros y que tantas cosas más? Y yo entonces hice todo lo posible. Sorpresa, cuando fui y encontré a fulano de tal. ¿Lo recuerda? Por supuesto que lo recuerdo. ¿No? Y en alguna ocasión me mandó la razón que si quería llenar este templo, pagar este templo y hacer algo extraordinario, pero extraordinario, él venía para darme una serie de conferencias. Allí es donde uno tiene que tener discernimiento y estar conectado con Dios. Entonces, no, porque la idea era conocer a quién podía conectar para luego arrastrarlo y para luego robarlo. Esa es la cuestión. Cuando alguien venga, así, por ejemplo, en Bogotá, había un bandido ahí disfrazado de cristiano y se sacó una foto con el pastor y luego le echaba el ojo a los de la iglesia y se iba y decía, vea, íntimo, una foto. No, con pastor anda por ahí prestando el rostro, ya, le saquen la foto. Y ese era el documento que tenía de presentación para valerse de plata. Cuando se dieron cuenta iba para esa época, en el año 87 más o menos, 100 y algo de millones que había estafado a gente de la iglesia. Eso es el espíritu del anticristo. Y dice que con las abominaciones él tiene guardado todo el veneno, todo el odio, toda la rabia, todas esas cochinadas, como diría alguien, para luego cuando él se manifieste, las va a poner a funcionar en el mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Bien, vamos entonces con la número 5. Dice la Biblia que es el hombre de pecado y también dice en una versión el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. ¿Por qué el apóstol Pablo escribía aquí? Porque ellos decían que ya había venido el Señor, que ya se habían dado muchas cosas, y él dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía.
¿Qué es un apóstata? Un apóstata es un desertor. ¿Qué es un apóstata? Alguien que reniega de Jesucristo. ¿Qué es un apóstata? Alguien que se aparta. ¿Qué es un apóstata? Alguien que va en contra de la fe o de la palabra o de la vida cristiana. Ese es un apóstata. Entonces no vendrá sin que antes. ¿Usted cree que en un tiempo de persecución, como el apóstol Pablo vivió, a este tiempo, cuando todo el mundo hace lo que quiere, cuando todo el mundo es ahora? Y le quiero decir, con esta separación que hubo, con esta inasistencia a la iglesia, se salió el cobre de muchos, porque venían rodando por inercia. Inercia cuando uno bota una bola y el peso, entonces hace que siga rodando. Pero ya cuando entraron a enfrentarse y a mirar cómo es la cuestión, les está costando la reactivación. Se les está haciendo largos los cultos. Se les está haciendo muchas las reuniones. Los que venían trabajando, haciendo alguna cosa, ya no es que ahora mire que lo que pasó fue que sucedió. Todo eso es parte de lo que finalmente hará que la gente vaya a la apostasía, a la separación, al que ya no quieran servirle a Dios. Entonces, todo esto está preparando para que cuando llegue, es decir, como cuando va a llover y comienza a anunciarse con una llovizna, ahí suavecita, pero va a llegar el aguacero, el de verdad. Así pasa ahora. Todas estas cosas no es para que usted ande asustado, como diría mi madre, que está con Dios. Mucho miedo, poca vergüenza. La gente tiembla, yo no salgo, me contamino, el coronavirus. Algún día nos tenemos que morir, ¿o no? Y les da susto, ¿no? Nos tenemos que morir y tenemos que rendirle cuenta a Dios. Entonces, entre estar trabajando y contaminarme y morirme, y de pronto que fuera, porque estamos tomando todas las medidas, yo digo que el lugar donde menos se contamina uno es en la iglesia, ni espiritual, ni moral, ni físicamente, en comparación al transporte, en comparación a los centros comerciales, en comparación a tantas cosas que se dan, y allá no sienten miedo ir, pero al templo sí sienten miedo ir. Eso no es cierto y eso es un arma del diablo, y los animo a ustedes para que oran, y cuando les entre ese miedo, ese susto y esa cuestión, reprendan, porque son pensamientos que vienen del diablo. Vamos con la número 6. Dice la palabra que este hombre es conocido porque se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿No les ha llamado a ustedes la atención que mientras personajes de la vida política de Colombia están con bastón de brujo, están recibiendo ¿qué diría allí? Riegos de brujo, invocación de brujo, visitas a los brujos de la Sierra Nevada y todo eso? El presidente dijo que se encomendaba a la Virgen de Chiquinquirá, lo entutelaron, le prohibieron, le hicieron arrancar todo lo que tuviera que ver con eso, mientras que a los brujos y a todo eso no. ¿Ustedes siguen viviendo aquí en la tierra y en este país o no? ¿Sí? Órenle al Señor. El Señor, yo les he dicho a ustedes que hay una clave. Señor, de lo que yo vea, escuche, haga por ahí, dame una enseñanza, y Dios lo hace. Uno se pone a pensar, no porque yo estoy diciendo que el presidente lo hizo bien, o que fulano, pero ¿por qué una cosa sí y la otra no? Es como los cristianos que están a favor de un lado o de otro, ese asesino, ese criminal, ese genocida, ¿y los otros qué? O el cristiano que dice, es que Dios dice no matarás,
pero vota por los que son pro aborto, por los que quieren matar a los mayores de 60 años. Menos mal que aquí no hay ninguno. Ya son estorbo. Dios, ya son estorbo. No, viejos, lo único que hacen es que van a pedir pensión, no trabajan, no producen. Eso es un estorbo y está siendo promovido. Y hay cristianos que con las ideas y esa cuestión van y votan por ellos. Eso es el misterio de la iniquidad, del engaño, y que uno debe estar listo, preparado. Y dice, Dios mío, nada que vaya en contra de tu palabra. Entonces, si eso es así, por un plato de lentejas o por cualquier cosa que le digan, si uno se regala por, como dirían por ahí, por un tamal, ¿qué será cuando llegue el anticristo con su sello y diciendo, si usted tiene el sello, va a recibir una pensión mensual de tanto, va a recibir esto, va a recibir aquello? Yo creo que se van a hacer marcar hasta en la nalga, por todos lados. Frente, mano derecha, dice la Biblia, pero ya se pondrán más, porque ustedes han visto el loco ese que salió con el 666 marcando niños, tatuando niños y de todo. Y esa cuestión no es que yo esté, que no, que los que tienen tatuajes se condenan, porque pues menos mal que aquí no hay. Pero esas ideas de márquese, párchese, póngase, ya va abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino. Eso es como cuando uno le va cambiando nombres a los pecados. Estado civil, unión libre para honra y gloria del Señor. Eso la Biblia lo llama fornicación. Y no tiene otro nombre. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué está aquí? ¿Cómo le están llamando ahora al robo? Que ya no es robar, ahora ya es tomar algo, no sé qué, y ya le hacen diferencia entre cuando es quitada la cosa violentamente y cuando es a las buenas y todo eso. Todo eso está preparando el camino, no para que usted ande todo tembloroso, todo asustado, diga, Señor, gracias, porque por eso los jueves les estamos enseñando aquí la seguridad que tenemos de estar en Cristo. ¿Cómo serán los textos que me preguntaron? Entonces nosotros hagamos lo que hagamos, no perdemos la salvación, porque es que Dios nos da seguridad. Nosotros no es para que andemos blandengues, hoy sí estoy salvo, y porque hoy oré, hoy lloré, hoy canté, hoy amanecí positiva, hoy amanecí sin depre, y al otro día no, yo no soy salvo porque yo no oré, no canté y tengo depre. No. Nuestra salvación no depende de nuestro estado de ánimo, nuestra salvación depende de nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si no, ¿cómo sería nuestra vida? Sigamos. Acuérdese que todo lo que se opone, y no va a ser únicamente con los cristianos, eso va a ser con todo lo que sea objeto de adoración. El anticristo va a llevar como estilo embudo, va cerrando, hasta que solamente él sea el que adora. Y hay que hablar de la imagen que habla para que adoren al anticristo un día de esto. Número 7, se le llama el inicuo, 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ustedes recuerdan lo que el Señor Jesucristo dice, ya habiendo resucitado antes de ir al cielo: estas señales serán seguidas por mis discípulos, donde vean milagros, donde vean cosas raras y extrañas, allí estarán mis discípulos, ¿sí? ¿Dice así? ¿Cómo dice? Estas señales seguirán las sanidades, las liberaciones, todos esos milagros son cosas que van a seguir al creyente.
No, el creyente debe de irse tras las señales. Entonces, cuando a usted le inviten y digan, camine, que hay un hombre que coge y tiene ahí una copa y llega y echa agua y el agua se convierte en vino. ¡Oh! Se esparramó, se cayó, se condorizó. Y cayó. ¡Puf! Pues ese engaño lo han hecho porque ponen un químico transparente en el vaso que al echarle el agua hace coger el color y el sabor, y entonces les dan a probar. Ahora que día hay cosas tan absurdas, tan endemoniadas, tan tremendas. Un poco de cristianos salen disparados, mejor dicho, pero volados, a comer pasto en un parque. Otros cristianos haciendo fila, ya pisándose en otros ignorantes, diríamos. Un cristiano tiene la mente de Cristo, ¿o no? Y un tipo dándoles gasolina, echándoles gasolina. Y un poconón de cosas cada vez que Dios Todopoderoso, digan ustedes allí, amén, cuando haya terminado, cúbreme con tu sangre preciosa y tu Espíritu Santo para nunca salir con cosas, digan amén. Que Dios me guarde. Pero el día que usted vea cosas raras, ese día con permiso, esto no está correcto, esto no está en la Biblia. Y el día que usted encuentra una enseñanza que yo haya dado, que esté dando, y esté contraria a un pasaje bíblico, vaya llamándome. La Biblia dice que aún la profecía tiene que ser juzgada si es de Dios o no es de Dios. Aquí en la tierra no hay infalibles. Aquí en la tierra los que predicamos somos administradores, enseñamos, trabajamos, pero no dice en la Biblia que vale más que otro por el cual Jesucristo murió, lavó con su sangre y lleva la imagen de Dios. No dice eso. Nunca, jamás se deje impresionar por nada de eso. Entonces, la Biblia dice que esos poderes y esos milagros y todas esas señales serán dadas para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Esa es la cuestión. Mucha gente está mirando, ay, que voy a aprender hebreo por línea, que voy a aprender. Son sectas que están ofreciendo todo eso para llevarlos a un grupo que se llama mesiánicos, que se conocen en la Biblia como judaizantes y que mezclan el evangelio con la ley, y que la carta a los Gálatas, carta a los Romanos, Colosenses y casi el Nuevo Testamento ataca todo eso, porque en el momento en que usted diga que le tiene que añadir algo, que tiene que hacer algo para salvarse, aparte de creer en Jesucristo, está diciendo que lo que Jesucristo hizo no está completo. Aquí perdonarán los que van a mirarnos a través de eso. Coman carne de pollo, de gallina, de vaca, pero no coman cuentos de esos. Y estos medios que tenemos, gracias a Dios, porque en las manos de una persona que sea honesta, que sea honrada, que quiera servirle a Dios, son una bendición. Pero asimismo en manos de herejes ha sido un gran problema. Pero no es nomás los medios de comunicación. Un cuchillo en la mano de un asesino, ¿qué es? Un arma para matar. Pero un cuchillo en la mano de un buen cocinero, un chef, ¿qué es? Una herramienta de trabajo extraordinaria. Todo depende. Un billete de esos que aquí no vienen, unos verdes que dicen disque 100, descarriados que sí son esos billetes. Poco han venido, muy poquitos. ¿Cómo será que yo tengo en cuenta los 2, 3, 4 que han venido? ¿Quiénes los han traído a culto? Con gran esfuerzo los trajeron. En las manos de una mamá con unos niños, en las manos de una persona que tiene amor por su prójimo, en las manos de alguien que lo sabe utilizar es una bendición, ¿sí o no? Pero en las manos de un drogadicto, de un borracho, de una persona que utilice mal, es una maldición. Todas las cosas no son buenas ni malas. El bueno o malo es en las manos de quien esté. Y nosotros tenemos que aprender a discernir eso, ¿no? Hay mucha gente, las iglesias, estas congregaciones, grupos, sectas, el dinero es una maldición.
Yo oí ese dinero es una maldición, esas joyas que ustedes traen una maldición, tráelas y déjalas aquí. Es una maldición para los creyentes, para el líder, ¿no? Eso es como de 50,000 o 100,000 y usted va a ser prosperado. No, usted no, va a ser prosperado el que la recibe. Los otros van a seguir allí en la lucha. No se deje. La bendición de Dios no se compra. La bendición de Dios se recibe por la fe. Y nosotros en gratitud damos. Pero nunca nos debemos dejar robar con el cuento de que si usted da 50 a mí, Dios le va a dar 500. Si usted dice, la pirámide del Señor es buena, venga acá, eso no funciona. No se deje robar. Todos esos engaños son pasos para el anticristo venir a reinar. Y quise dejar acá lo de la bestia. Leo el capítulo 13, capítulo 11, versículo 7, y les dejo los textos bíblicos para que por favor lo lean en su casa. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, habla aquí, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los siguientes textos bíblicos, escriban los que están tomando nota, escríbanlos, les va a hablar de ese proceso que va a tener el anticristo hasta que finalmente en el capítulo 17, versículo 13, habla de ese final. ¿Qué va a pasar con el anticristo? Porque el mal pareciera que hubiera llegado a su tope, que nosotros estamos dominados, que estamos vencidos, que estamos acabados por el mal. Eso no es cierto. Nunca jamás se le vaya a meter en la cabeza que hay un poder igual al de Dios o que es superior al de Dios. Por sobre el poder y por sobre lo que es Dios no habrá nada ni nadie. Nadie. No tiembla ante el anticristo, nosotros nada tenemos que ver, nosotros nos vamos antes que todas esas cosas vengan. Pónganse de pie, por favor. Démosle gracias a Dios. Y cuando usted esté allí, dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias por la salvación. Gracias por guardarme. Gracias por sacarme adelante. Gracias por quitarme de todas estas cosas que ignoramos. Y allí es donde nos engañan. Tenemos una promesa y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? ¿Y qué más que la verdad de Dios, Cristo nuestro Señor? Padre Celestial, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te glorificamos, te honramos, te damos honra, la gloria para ti, Señor. Gracias porque tú nos adviertes de todas las cosas y dices tú, Señor, que debemos de estar preparados, que debemos de estar listos, Señor, y sabemos que nunca jamás el diablo traerá nada bueno para nuestras vidas, nada bueno para el ser humano, porque en él no hay bondad, en él no hay nada que sea agradable, bueno, Señor. Toda buena dádiva, todo regalo, todas las cosas buenas provienen de ti, Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Nos declaramos, Señor, bendecidos, nos declaramos fortalecidos y nos declaramos, Señor, bajo cobertura de tu Espíritu Santo, lavados por la sangre de Cristo Jesús, que tu palabra dice que nos limpia de todo pecado y somos libres de todo juicio y de toda condenación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.